¿Alguna vez has orado con lágrimas en los ojos y has sentido que Dios no responde? ¿Has pedido con fe, has esperado y aún así parece que el cielo está en silencio? Hoy, en Hoy Dios te dice, vamos a responder una de las preguntas más profundas del corazón humano. Creo que todos nos hemos preguntado esto alguna vez en la vida. ¿Dios realmente escucha nuestras oraciones? Hoy no vamos a hablar desde la emoción solamente, vamos a hablar a través y desde la Biblia. Entonces, preguntémonos, ¿qué es la oración según la Biblia? Cuando hablamos de oración, la Biblia no la presenta como un acto religioso, vacío o como una repetición mecánica de palabras. La oración en su esencia es relación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la oración aparece como un diálogo vivo entre Dios y el ser humano. No comienza con fórmulas perfectas, sino con un corazón que se acerca a Dios con fe. Por eso, la oración no es repetir frases bonitas ni usar palabras rebuscadas. No es un rito para cumplir ni una obligación espiritual. La oración es un hijo hablando con su padre. Dios mismo lo deja claro cuando nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Clamar es hablar desde la necesidad, desde la fe, desde la dependencia total. El Salmo 145:18 refuerza esta verdad cuando declara, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No dice a los perfectos, no dice a los más santos, sino que dice a los que le invocan de veras. La oración verdadera nace del corazón, no de la perfección. Dios no busca oraciones elegantes, busca corazones sinceros. Dios no busca discursos largos, busca una fe genuina. Por eso, si hoy no sabes qué decir, ora. Si estás roto, cansado o te sientes que te falta vida, tranquilo, hay que orar. Y orar es hablar. Porque la oración no es demostrarle algo a Dios, es acercarte a Él, tal y como estás. Y cuando oras así, la Biblia es clara. Dios escucha, Dios se acerca, Dios responde a su tiempo y a su manera. Esta es una de las preguntas más honestas y más humanas que podemos hacernos. ¿Dios realmente escucha todas las oraciones? La Biblia es clara en algo tan fundamental. Sí, Dios escucha, pero también nos enseña una verdad que debemos entender con madurez espiritual. No todas las oraciones son respondidas de la misma manera. El Salmo 34:17 declara, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios escucha el clamor del justo, no porque sea perfecto, sino porque confía en él y vive una relación con Dios. Y el apóstol Juan añade un principio clave en 1 Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí la Biblia nos muestra que Dios no solo escucha palabras, Él escucha intenciones, motivos y razones. Dios siempre oye, pero responde conforme a su voluntad, no conforme a nuestra ansiedad. La Escritura nos enseña que Dios escucha 5 tipos de oraciones. Primero, la oración del justo, aquel que busca agradar a Dios con su vida. Segundo, la oración del arrepentimiento, porque Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Tercero, la oración sincera, aunque sea corta, sencilla o imperfecta. Cuarto, la oración silenciosa, la que no se pronuncia con palabras, pero se eleva desde el alma y el corazón. Quinto, la oración de fe, aunque cuando va acompañada de lágrimas, dudas o cansancios, esta oración es la que llega al corazón de Dios. La Biblia también nos enseña que Dios no ignora oraciones, Dios las procesa en su sabiduría. A veces responde con un sí, a veces con un no y muchas veces con una espera. Y ese silencio que a veces sentimos no es ausencia de Dios, es trabajo interno de Dios en nosotros. Porque cuando Dios tarda, no está ignorando, está formando, enseñando y preparando nuestro corazón. Por eso Dios te dice, sigue orando, aunque no veas respuestas inmediatas, aunque no entiendas el proceso. Recuerda, Dios escucha, Dios está cerca y Dios responde en el tiempo perfecto. Porque a veces sentimos que Dios guarda silencio. Aquí encontramos una verdad difícil de aceptar, pero absolutamente necesaria para nuestra fe. El silencio de Dios también comunica. Muchas veces esperamos respuestas inmediatas, señales claras o soluciones rápidas, pero Dios no siempre obra de esa manera. Su silencio no es indiferencia ni abandono, es parte de un proceso mucho más profundo de formación espiritual. Por eso te quiero presentar esos 4 versículos que nos hablan o nos guían sobre el silencio de Dios. Primero, porque Dios está orando más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55:8-9 dice, sus planes y pensamientos son superiores a los nuestros, aunque no siempre los comprendamos. Segundo, porque el silencio fortalece y madura nuestra fe. Santiago 1:3-4 dice, las pruebas producen paciencia y nos llevan a una fe más firme y completa. Tercero, porque a veces oramos desde la ansiedad y no desde la confianza. Filipenses 4:6-7 declara, Dios nos llama a descansar en Él y a permitir que su paz guarde el corazón. Cuarto, porque Dios actúa en tiempos perfectos, no apresurados. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo adecuado bajo la voluntad de Dios. En pocas palabras, el silencio de Dios no es ausencia, es formación. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? Jesús habló mucho acerca de la oración y lo hizo con absoluta claridad. Para él, la oración no era un acto religioso, sino una relación constante y viva con el Padre. Mateo 7:7-8 enseña que la oración implica acción y constancia, pedir, buscar y llamar. No es una oración pasiva, sino una fe que insiste, confía y espera, con la certeza de que Dios responde. En Lucas 18:1 nos encontramos con la parábola de la viuda persistente. Jesús deja claro que la oración debe ser continua y perseverante. Orar siempre significa no abandonar la fe cuando la respuesta tarda, ni desanimarse cuando el proceso se prolonga. En Mateo 6:6 Jesús resalta el valor de la oración íntima y sincera. Dios no se mueve por apariencias ni por palabras elocuentes, sino por un corazón genuino que busca su presencia en lo secreto. De esta manera Jesús nos enseñó primero a orar con perseverancia, sin rendirnos ante el silencio o la demora. Segundo, a orar con fe, confiado en que Dios escucha aun cuando no vemos resultados inmediatos. Tercero, a orar con humildad, reconociendo nuestra dependencia total del Padre. Cuarto, a orar con un corazón contrito y humillado, conscientes de nuestra necesidad de Dios, más que de la misma respuesta. Jesús nos llama no a rendirnos,
cuando parece que nada pasa, porque en la oración constante Dios no solo responde peticiones, sino que transforma corazones, fortalece la fe y nos alinea con su voluntad. Ahora hablemos de los errores comunes al orar. Muchas personas se frustran en la oración no porque Dios no escuche, sino porque la manera en que oramos no siempre está alineada con lo que Jesús y la Biblia nos enseña. La oración no es solo hablar con Dios, es vivir en coherencia con lo que pedimos. Primer error, orar solo cuando hay problemas. En 1 de Tesalonicenses 5:17 se dice que la oración debe ser constante y no ocasional. Dios no quiere ser buscado únicamente en momentos de crisis. Orar sin cesar implica una relación diaria, continua y cercana, no visitas esporádicas motivadas solo por la necesidad. Segundo error, que es muy común, querer controlar la respuesta a Dios. Proverbios 16:9 dice que el ser humano planea, pero Dios es quien dirige el resultado. Muchas veces oramos con la respuesta ya decidida, pidiéndole a Dios que apruebe nuestros planes. La verdadera oración reconoce que Dios sabe qué es lo mejor y que sus caminos son más sabios que los nuestros. Tercer error, orar sin perdonar. Recordemos lo que dice Mateo 11:25. El perdón es necesario para que la oración fluya. Un corazón lleno de rencor interrumpe la comunión con Dios. Perdonar no significa justificar la ofensa, sino liberar el corazón para que nuestra oración sea sincera y eficaz. Cuarto error, Juan 9:11. Orar sin obediencia. Dios escucha al que vive conforme a su voluntad. La oración pierde fuerza cuando no va acompañada de una vida obediente y de santidad. Dios no busca palabras bonitas como lo habíamos dicho anteriormente, sino que busca un corazón dispuesto a obedecer y a vivir conforme a lo que se ora. Hace poco me encontré con esta historia y me parece muy interesante y la quiero compartir con ustedes. La historia se titula La historia de la puerta que nunca estuvo cerrada. Cuenta la leyenda o la historia que había un hombre que cada noche se arrodillaba para orar. No hacía oraciones largas ni elocuentes, solo hablaba con Dios como quien habla con un padre o con un amigo. Pero con el paso del tiempo comenzaron los problemas, vino la enfermedad, deudas, puertas que no se abrían, inconvenientes, y una noche cansado y con el corazón roto oró y dijo: Dios, ya no sé si me escuchas, oro, espero y nada cambia. Esa noche soñó que caminaba por un largo pasillo lleno de puertas, en cada una tocaba pero nadie abría. Desesperado comenzó a llorar. Al final del pasillo vio una puerta diferente, no tenía cerradura, no tenía manija, solo estaba entreabierta. De adentro salía una luz suave. Cuando se acercó escuchó una voz que le dijo: esta puerta nunca estuvo cerrada, tú pensaste que el silencio era ausencia, pero era preparación. Al despertar entendió algo que nunca olvidó. Dios no había dejado de escuchar. Dios había estado trabajando donde sus ojos no podían ver nada. Desde ese día el hombre siguió orando, no porque necesitara respuestas inmediatas, sino porque había comprendido que la oración no abre puertas. La oración nos enseña a esperar, mientras Dios ya está orando y mientras Él ya tiene la puerta correcta abierta. Ahora bien, hablemos de las promesas bíblicas sobre la oración. La fe no se fortalece solo cuando recibimos respuestas visibles, sino cuando confiamos en que Dios escucha aún en el silencio y aún cuando nuestras palabras no son suficientes. Aquí vemos unos ejemplos, unos versículos, por lo menos el Salmo 66, 19 al 20, dice que Dios escucha y atiende la oración sincera. Este pasaje confirma que Dios no ignora la voz del que ora con un corazón recto. Su atención está puesta en quien clama a Él con honestidad y fe. Isaías 65:24 dice que Dios responde incluso antes de que terminemos de orar. Dios conoce nuestras necesidades antes de expresarlas. Su respuesta no depende de la longitud de la oración, sino de su gracia y soberanía. Mateo 21:22 dice que la fe es clave para recibir lo que pedimos en oración. Jesús enseña que la oración eficaz nace de una fe verdadera, una fe que confía plenamente en el poder y en la voluntad de Dios. Y Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede cuando no sabemos cómo orar. Si crees que no sabes orar, no te preocupes, el Espíritu Santo está para que te ayude. Como lo dice la palabra, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando las palabras no alcanzan. Dios escucha incluso cuando no sabemos qué decir. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Aquí es donde la fe se afirma, no en nuestra capacidad de orar, sino en la fidelidad de Dios, que escucha, responde y sostiene. Bueno, y para terminar, puedo decir que la oración no es una imposición, es una relación. Dios no responde por fórmulas, responde una relación viva con Él. He aprendido que Dios siempre escucha, pero no siempre responde como yo espero. Muchas veces entendí que su silencio era protección, su demora era preparación y su respuesta fue mejor de lo que pedí. Este tema conecta directamente con nuestro video anterior, porque tanto el dar como el orar tienen algo en común: la fe, la obediencia y la confianza, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Hoy Dios te dice: no dejes de orar, no te rindas, no te canses. Dios escucha cada oración, incluso la que haces llorando, incluso la que haces en silencio. Recuerda, déjame en los comentarios algo por lo que vienes orando hace mucho tiempo para que entre todos oremos por ellos. Suscríbete hoy a nuestro canal porque Dios sigue hablando hoy.